Buenos días, mi nombre es Arturo Felipe Sánchez Ramírez y pues bueno, yo les voy a presentar el material estudiado en la materia de habilidades académicas. Comenzamos. Lo principal y creo, bueno, uno de los temas es tipos de texto, que es, ¿qué son los tipos de texto? Pues es cualquier documento escrito para que tenga una buena interpretación de sus contenidos. Por lo regular, cada tipo de texto recurre a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. En estos tipos de texto encontramos, hay muchos, pero bueno, yo quise poner aquí cuatro que se me hicieron como los que encontramos día a día y pues, los más comunes, ¿no? El narrativo, por ejemplo, puede ser un reportaje, el descriptivo un catálogo, el expositivo una noticia y el argumentativo un reglamento. Y básicamente estos tipos de texto hacen que, por ejemplo, un cuento, sepamos en qué momento posiblemente un personaje esté hablando dentro de la pregunta, cómo se está expresando el narrador o cosas así. Y, y bueno, esos básicamente los tipos de texto. Luego pasamos con los tipos de secuencias textuales y esto se resume en la organización interna del texto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, déjenme les explico. Existen cuatro, que bueno, cuatro son los más importantes, creo que son cinco. Por ahí anduve investigando. La primera es la narrativa y es como la más importante, que es un todo. Un todo me refiero a que contiene la descriptiva, expositiva y argumentación. Pero primero, ¿qué es la narrativa? Principalmente es exponer sucesos en un transcurso temporal determinado. Pues sí, es una historia, se puede hacer en primera persona, tercera persona, y pues sí. Luego pasamos con la descriptiva. La descriptiva se resume en una pregunta: ¿cómo son? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son los lugares? ¿Cómo son pues, las personas? ¿Cómo son las actitudes de las personas, de los animales? ¿Cómo son los animales? Así. ¿Cuáles son los animales que hay en el texto, en la historia, sí, en el cómic, en el cuento? Eso es prácticamente la descriptiva, que es qué son. Pues sí, describir las cosas. Básicamente lo puedo relacionar con la palabra adjetivos. Y sí. Luego tenemos la expositiva. La expositiva también lo resumí en dos palabras, que es por qué y cómo, en forma de pregunta. Eh, ¿Por qué y cómo? Pues explicar lo que pasó, cómo pasó, por qué se originó, las consecuencias, las causas, cuál es el proceso en el cuento, no sé, el desarrollo puede ser así, por ahí decirlo, cómo es que se desarrolló el cuento. Y bueno, se encuentra dentro del tipo del texto. Y luego pasamos con la argumentación. La argumentación es básicamente pues una conclusión, así yo lo entendí, y se resume en convencer a los demás. ¿Y por qué convencer a los demás? Porque hay que hay que ser verídicos y pues hasta cierto punto realistas con las cosas al momento de estar en este ámbito que es que es la argumentación, pues para lograr el objetivo, que es convencer a los demás. Luego tenemos relaciones semánticas, creo que por aquí no se ve mucho, pero bueno, eso no importa, porque las relaciones semánticas eh, son básicamente cómo se agrupan las palabras, por así decirlo. Se relacionan entre sí atendiendo a distintos criterios y básicamente tienen un nombre, por ejemplo, la sinónima, antónima, polisemia, homónima, etcétera. Esos son los nombres de las agrupaciones de las palabras, ¿no? Ahora, ¿qué es una palabra sinónima? Que es lo que vimos en clase. Las palabras sinónimas son palabras distintas que comparten el mismo significado. Y por ejemplo, ahí puse un ejemplo que es orar, rezar, que es lo mismo, pero pues se escriben diferente y suenan diferente y pues sí, pero tienen el mismo significado, el mismo propósito, por así decirlo. Luego, antónima, palabras que presentan un significado opuesto. Pues, pues opuesto, o sea, todo lo que sea opuesto, pues sí, ahí está el ejemplo: entrada, salida, arriba, abajo, izquierda, derecha, frío, caliente, cosas así son pues, palabras antónimas. Luego,
Eh, homonimia son palabras que se pronuncian o escriben igual, pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, hola, el hola de saludar y el hola de mar. Entonces, suenan lo mismo y casi se escriben lo mismo, pero su significado es diferente. Ahora, homófonas, palabras que se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, bota y bota. Bota con B, pues, de burro. Eh, pues ahora sí que el zapato, ¿no? El calzado que conocemos los humanos, la bota vaquera, sí, la bota. Y bota de la acción votar. Por ejemplo, cuando tú vas a votar por un presidente, pues ahí está la acción, la palabra vota. Tú vota. Ahora, homógrafas, que son las palabras que se pronuncian y se escriben igual, pero tienen diferente significado. Estos son, por ejemplo, la coma. Coma es, es el ejemplo, pero coma significa un signo de puntuación, pero también, yo le puse muerto, pero no es muerte, pero pues así lo relacioné. Pero coma, también se dice coma o se escribe coma cuando una persona está como en un sueño. Creo que ya muchos saben lo que es un sueño, pero bueno, es lo que estar en coma, pero es cuando pues no, como que no despiertan pero siguen vivos, o sea, su corazón sigue latiendo, su cuerpo sigue trabajando y así. Pues básicamente esas son las relaciones semánticas. Luego pasamos a las ideas principales, que son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Básicamente yo lo puse, o bueno, a mí lo que se me quedó fue como ideas principales son palabras clave. Las palabras clave que están en los textos. Solo que aquí pues vamos bueno, a explicar un poco más a fondo. Existe el léxico, que el léxico es un conjunto de palabras. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo, por ejemplo, en la imagen que están viendo, que dice música y eso se divide en personas, acciones y obras. Es como agrupaciones en las que se van a destinar las palabras, pero que van relacionadas con la música. Personas van director, compositor, eh, no sé, pianista, a guitarrista, cosas así, ¿entienden? Y luego acciones, dirigir, afinar, vocalizar, y luego obras, sinfonía, contata, ahí la verdad no sé qué otra podría agregar, pero se entiende, ¿no? Y luego pasamos a semántico, que son las palabras que tienen relación entre sí para enriquecer el lenguaje. O sea, para enriquecer el lenguaje se refiere a que, pues, para yo creo que los conocedores del tema o para gente, ay, disculpa, o para la gente pues, en especial, pues sabe lo que es, pues sí, ¿no? Con palabras más que estén relacionadas, pero que tengan el mismo propósito, que estén relacionadas con el tema. Y luego el análisis sintáctico. Son funciones y relaciones de jerarquía que tienen las oraciones. Para que un texto esté bien estructurado y tenga coherencia, se necesita de este análisis sintáctico, ya que así esas pequeñas palabras clave, o en este caso ideas principales, va a hacer que pues el texto se comprenda mejor y hasta cierto punto pues fluya de una mejor manera, ¿no? Pues eso fue. Y luego variables estadísticas. Pasamos a lo que es la parte matemática, por así decirlo. Variables estadísticas, pues, ¿qué son? Es característica o cualidad de un individuo que está propenso a tener diferentes valores, los cuales se caracterizan por poder medirse. Y luego tenemos cualitativa. Cualitativa se divide en dos, nominal y ordinal. Un ejemplo del nominal es el género o un ejemplo del ordinal es el nivel de estudio. Y luego tenemos, por otra parte, cuantitativa, que esto se divide igual en dos, que es discreta y continua. Como ejemplo de discreta puede ser el número de hijos y continua puede ser la estatura, ya que pues sigue siendo continua, no dejas de crecer y cuando dejas de crecer por lo regular te empiezas a chaparrar o bueno, eso les pasa a algunos. Luego, tabla de frecuencias. Bueno, no sé si se vea aquí arriba de mí. La tabla de frecuencias es organizar los datos de manera compacta.
te facilita la explicación, te facilita el entendimiento y la organización, ¿no? De datos. Por ejemplo, lo más fácil que les puedo decir es una entrevista, o sea, sí, una medición de datos, por ejemplo, lo que hace el INEGI. Básicamente yo creo que utilizan eso. Y pues utilicé el ejemplo de la escuela, que pues, es como el más fácil de entender, ya que aquí tenemos FA, que es minúscula, y FA mayúscula, FI minúscula y FI mayúscula. FA mayúscula es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es como los valores de los datos, no, los valores ¿cómo se dice? De cada punto, de cada grupo de pues sí que se quiere presentar, ¿no? Por así decirlo. Y luego FA mayúscula es frecuencias acumuladas, que es como se va acumulando dependiendo de lo que vayan del resultado que se va obteniendo sobre ay, es que no, se me olvidó, pero sobre el número de palabras, ¿no? Por así decirlo. Luego tenemos FI, frecuencia relativa, y frecuencia relativa acumulado. Esto es básicamente lo mismo que FA y FA mayúscula y minúscula, pero lo único que cambia es que esto se mide en porcentajes dependiendo al todo, que el todo es la sumatoria total, que en este caso es 405. Luego, pasamos con las dos tablas que por lo regular son los que ocupan, pues está relacionada con la tabla de frecuencias. La tabla de Pi, o más conocida como la tabla de la gráfica de pastel, y por otro lado la gráfica de columnas, ¿no? Pues aquí están, o sea, las gráficas también tienen los datos de la tabla de arriba, yo las hice, y pues básicamente también te lo organiza de una manera más compacta, pero es menos precisa, muy menos precisa. Entonces, pues, pero a simple vista, pues también se comprende rápido. Y ya por último tenemos el cálculo de probabilidades. Esto es muy fácil y yo lo resumo en esta fórmula, que es que probabilidad es igual a número de casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, les voy a explicar rápido el ejemplo de arriba, o sea, el cubo de arriba, por así decirlo. Dice, probabilidad de extraer una verde de esta caja es 5 de 7. ¿Por qué? Porque en la caja hay 7 pelotas, pero solo 5 son verdes. En este caso, arriba sería casos favorables 7, no, 5 y casos posibles 7. Y por eso decía que la probabilidad de extraer una, una pelota verde de esta caja es 5 séptimos. Y bueno, esto será todo. Y ya, eso es creo que todo el semestre. Y muchas gracias.